Estábamos viendo las estructuras de las bacterias. Primero habíamos visto las facultativas, ¿cierto? Que significa que son algunas estructuras que bacterias tienen y otras bacterias que no las tienen. No todas las bacterias tienen cápsula, no todas tienen flagelo, no todas forman esporas. La mayoría de estos elementos facultativos son factores de virulencia, las hacen más patógenas, el hecho de que presente estas estructuras. Habíamos hablado de la pared, ¿cierto? Que se relacionaba directamente con la tinción de Gram, ¿cierto? Conocido también como peptidoglicán. ¿Ya? Ahí habíamos visto la estructura de las Gram positivas, acá tenemos el Gram peptidoglicán. Aquí se encuentran las PBP, creo que lo habíamos mencionado, en el espacio periplásmico. Membrana. La membrana citoplasmática de las bacterias es muy parecida a la de las células eucariontes, una membrana biológica que tiene porinas, permite la entrada y salida de metabolitos, tiene transporte activo y transporte pasivo también, osmosis. Y ahí está la membrana, o sea, las capas que poseen las Gram negativas, ¿ya? La membrana externa, el peptidoglicán mucho más delgado. Es por eso que los beta-lactámicos atacan más a las Gram positivas, porque el peptidoglicán que presenta las Gram negativas es muy pequeño, ¿ya? Las bacterias Gram negativas son atacadas principalmente a nivel de los ribosomas. No, también tiene que ver que hay una membrana por arriba que afecta la difusión del beta-lactámico. Sí, hay una, súper buena la acotación, porque hay bacterias, por ejemplo la Pseudomonas, que tiene esta membrana externa y ella tiene la capacidad de mutar estas porinas, porque las porinas por lo general, ¿qué es lo que hacen? Permiten el ingreso de algunos antibióticos. ¿Ya? Y Pseudomonas, que es una de las bacterias más potentes que hay dentro de los hospitales, ella tiene la capacidad de mutarla. Por lo general el ingreso del antibiótico a través de las porinas o de estas proteínas canal es por carga iónica. ¿Ya? Entonces hay algunos antibióticos que tienen cierta carga y ella tiene la capacidad de expulsarlos. Ni siquiera permite que entren. Eso pasa, por ejemplo, en Pseudomonas con los beta-lactámicos, especialmente las penicilinas. ¿Ya? Y ahí está la comparación. Gram positivo, Gram negativo. Creo que hasta acá habíamos quedado. Esta es otra estructura que no todas las bacterias presentan. Es un polisacárido, ¿cierto? Una envoltura polisacárida, y conocido como un factor de virulencia, ya que las bacterias, gracias a la cápsula, no son fagocitadas, y además la cápsula permite adhesión a epitelio. Entonces la bacteria no puede ser eliminada por algún tipo de reflejo, por ejemplo por la tos o por el estornudo, no es eliminada. Bacterias con cápsula. Tenemos la Klebsiella pneumonia, la Neisseria meningitidis, el Streptococo pneumonia. Lo voy a anotar, pero ya se los dictan los compañeros de...
Ahí tenemos tres bacterias que generan cápsulas propias, endógenas, o sea, ellas lo traen en el material genético, ¿ya? Klebsiella pneumoniae, que produce muchos cuadros respiratorios en pacientes UCI con ventilación mecánica. Ya nosotros, con los chicos de TM, recibimos muestras clínicas y llegaban muestras respiratorias paciente COVID, y nos llegaban hemocultivo paciente COVID también con Klebsiella. O sea, imagínense, ahí ya estaban, no había vuelta. O sea, los pacientes yo creo que desahuciados, porque cómo tratar el COVID y además tenían que tratar una bacteria multiresistente, era bastante complicado. Neisseria meningitidis hace un cuadro clínico conocido como meningococcemia. También es muy agresiva. La meningococcemia se caracteriza por ser una patología, es una sepsis. Produce SID. La SID es coagulación intravascular diseminada. No sé si han visto en televisión, no saben lo que produce el meningococo. ¿Han visto el reclame? Que sale un nadador, que le falta una pierna, ¿no? No me entero. No tienen tiempo. Bueno, el problema de la sepsis que produce meningococo o Neisseria meningitidis, que es lo mismo, esa condición de la coagulación intravascular diseminada produce isquemia, ¿ya? Tejido al cual le falta irrigación y le falta oxigenación. Cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada, significa que esta bacteria, a través de la producción de una toxina, hace que se active la coagulación dentro del vascular. O sea, en el sistema circulatorio, esta bacteria, a través de una toxina, hace que se active la coagulación sanguínea. Entonces se empiezan a formar trombos. Y estos trombos luego son émbolos porque viajan por la circulación, ¿cierto? Y luego taponan capilares. Y al taponar capilares van a haber zonas de tejido que van a dejar de recibir irrigación y obviamente van a dejar de recibir oxígeno. Entonces empieza necrosis. Esta bacteria es bastante resistente, ¿no? No, fíjate, por suerte. No, es una bacteria sensible a antibióticos, no presentan mucha resistencia. Andados abajo, ¿sí pasa? Entonces, ¿dónde sería mejor tratar directamente la bacteria anticoagulante? Por supuesto, lo que pasa es que el cuadro que produce el meningococo o la Neisseria meningitidis es muy rápido. O sea, en 3 días se puede morir el paciente. El problema es que el paciente la mayoría de las veces es pediátrico. Entonces, si ustedes hacen una mala anamnesis y hacen una mala, toma tal muestra y la muestra no corresponde, el paciente se puede morir. ¿Ya? Por eso se inculca mucho la vacunación en niños pequeños contra el meningococo. Porque si ese niño tiene una mala inmunidad, puede producir la muerte. ¿Ya? Pero si el tratamiento se da el primero, segundo día, el niño se salva. Pero si no, es casi 100% muerte. ¿Ya? ¿Es la Klebsiella la que es multiresistente? Sí, la Klebsiella es la multiresistente. Terrible, es terrible. O sea, y el gran problema es que, por más que hablábamos ese día en el laboratorio de la resistencia, ¿cierto?, del SARS, por ejemplo, yo no se los mencioné porque seguramente Angélica no se los nombró al otro grupo, pero ahora se los voy a decir. A pesar de que son resistentes a los beta-lactámicos, ¿cierto?, y nombramos varios tipos de antibióticos, ¿ya? Esta información de resistencia, por lo general las bacterias lo traen, se les llama cassette. Yo creo que ustedes no conocen los cassettes. ¿Ya?
¿Por qué se les llama cassette? Es como no sé cómo explicarlo, es como un paquete. Es un paquete de genes de resistencia hacia los antibióticos. Y la bacteria no es solo resistente en ese caso a los beta-lactámicos. El SAR, por ejemplo, claro, si digo SAR, es resistente a los beta-lactámicos, ¿cierto? Y a esas 3 familias de antibióticos, pero lamentablemente viene un paquete que también lo hace resistente a los aminoglucósidos, a los macrólidos y a veces también a las quinolonas. O sea, no le pueden dar ningún antibiótico, en otras palabras, porque ningún antibiótico le va a hacer efecto. Lo mismo pasa con la Klebsiella. Es un paquete de genes que trae ella en sus cromosomas, ¿cierto? En donde no solamente la hace resistente a esta familia de antibióticos, sino que también a otras. Y ese paquete de genes ellas se las traspasan entre especies, o sea, intraespecie, o sea, esa Klebsiella se lo pasa a otra Klebsiella, pero también se lo puede pasar a una Escherichia coli, o se lo puede pasar a una Pseudomonas. ¿Ya? Y eso es lo más terrible, y eso pasa en el hospital. ¿Cómo se puede tratar este tipo de, No sé, pues, eso es tu pega. Yo te doy solamente, te digo, mira, para esta Klebsiella te sirve este y este antibiótico. Y tú comienzas el tratamiento. Incluso durante el tratamiento, tú puedes ver luego fracaso. Porque en el mismo tratamiento, porque si la dosis, Christopher, si la dosis no está ajustada al tipo de paciente, por peso, por sistema inmunológico, por daño renal, por daño hepático, si no está bien ajustada, la bacteria ya puede comenzar a hacer resistencia. Pero o sea, es lo que podemos hacer. Y si no se puede hacer más, ¿qué más vaya a hacer? Dejarlo ya. ¿Ustedes creen que los médicos son ateos o no? ¿O son creyentes? Muchos médicos se encomiendan. ¿Ya? Se encomiendan a lo que creen, ¿cierto? Y ahí ya ayuda divina nomás. Sí, a veces no se puede hacer más. La ciencia no puede hacer más. Y la otra bacteria, el Streptococcus pneumoniae, como su especie lo dice, ¿cierto? Produce también cuadros respiratorios. Y también tiene cápsula. Lo bueno de ella es que también es sensible a muchos antibióticos. ¿Ya? No da tanto problema. Este es el aparatito que ellas usan, especialmente los bacilos gram negativos, para transmitirse información genética. Esto se conoce como conjugación. Una bacteria que tiene un pili sexual, así se le llama, pili sexual, ¿cierto? Transfiere a otra que no lo tiene información genética. ¿Ya? Ahí hay otro tipo de conjugación. ¿Qué es lo que transfieren? Material genético extracromosómico conocido como plásmido. Ahora, ¿qué información puede llevar ese plásmido? Lo que se les ocurra. Resistencia a antibiótico, cápsula, hemolicinas, que son enzimas. Las hemolicinas son enzimas que destruyen hematíes. ¿Dónde creen ustedes que la bacteria puede hacer esto? ¿En qué lugar? ¿Dónde podría hacer esto? ¿En qué lugar? Ellas se consideran seres acuáticos. Ya, en ese caso, en un paciente un paciente infectado. Pero ellas pueden hacer eso en cualquier lugar. Si uno de ustedes es portador de bacterias, eso podría hacerlo en sus manos, podría hacerlo en su ropa,
podría hacerlo en una camilla, podría hacerlo en la pared del hospital, en el suelo, en la puerta, en la manilla. Hay bacterias que resisten el alcohol gel, viven en los aires acondicionados, en la povidona, cualquier parte. Nos salieron, se sembraron faringes, ¿cierto? Ayer y anteayer. Tenemos 2 portadores de Klebsiella. Y eso que no he visto las de ayer. ¿Son portadores sanos? Sí, son portadores sanos. ¿Y esto se puede transmitir igual fácilmente? Sí, no fácilmente. No fácilmente, a no ser que el profesional le tosa encima del paciente. Pero ustedes van a usar mascarillas, ¿cierto? Se van a lavar las manos. Insisto, chiquillos, cuando ustedes son portadores de algo a nivel nasal o a nivel orofaringe, que es la garganta, ustedes no le van a transmitir al paciente directamente, sino que todo es por las manos. Porque uno come, se suena, ¿cierto? Se tose. Entonces tengo la mano con saliva y mi saliva tiene bacterias. Entonces cuando yo voy a tocar al paciente, tomo el lápiz, tomo la ficha, escribo, dejo todas las bacterias ahí, toco la cama, no sé, ahí dejo la bacteria. La mayoría de las veces las bacterias se transmiten por las manos. A no ser que ustedes le hablen encima al paciente y le escupan, les salpique la saliva, ¿cierto? Esa sería la otra opción. ¿Ya? Por eso el alcohol gel es súper bueno. Eviten llevarse las manos a la boca, eviten llevarse las manos a los ojos, y siempre con su alcohol gel. Y si van a comer, alcohol gel. Dejan de comer, alcohol gel. Entre cada paciente, alcohol gel. Adivinen quiénes son los que menos usan el alcohol gel en el hospital. Los médicos. Las TENS y los TENS, cada vez que entran a una habitación, alcohol gel. Atienden a los pacientes, salen, se vuelven a... Y el médico, no, yo lo he visto. Y vayan a decirle que se echa alcohol gel. Entonces ustedes tienen que cambiar eso. ¿Ya? Bacterias que generan esporas. ¿Ya? La espora se caracteriza por ser una estructura de resistencia. ¿Cuánto tiempo creen que puede durar una espora? ¿Cuánto? Juégatela. Por ejemplo, hay bacterias que se encontraban en los sedimentos, encontraban esporas de esas bacterias cuántos millones de años. No sé si millones, ¿eh? Habría que... Bueno, el permafrost que estábamos comentando la otra vez, lo más probable es que hayan... Bueno, eran esporas porque el Bacillus anthracis es una bacteria esporulada. Y revivió. Ahí tenemos un caso. A nosotros una vez nos llamaron del Museo de Azapa, porque las momias se estaban pudriendo. Sí. Entonces fuimos allá a ver qué pasaba, porque lo más probable es que se haya activado alguna bacteria que tenían ellas mismas. Y claro, la carnecita que les quedaba ya se estaba descomponiendo y todo eso. Era muy chistoso porque nos decían, ¿y qué hacemos? Yo decía, vuelvo a enterrarla, pues si la tierra salina era la mejor forma de preservarlos. Pues. Si estuvieron ¿cuántos años ahí las momias chinchorros? ¿4.000? ¿Cuántos son? 8.000, ¿no? Harto. Bueno, son más que las egipcias. Y querían saber qué bacterias estaban descomponiendo a las momias, y era un bacilo esporulado. Ahora vaya a saber uno si eran bacterias que traía la momia, o fue en el transporte, ¿cierto?, que cayeron las esporas sobre la momia, y como era carne, a pesar de que estaba más seca que momia, igual se comenzó a proliferar la bacteria y se estaba descomponiendo la poca carne que le quedaba. Bueno, ahora lo que hicieron en el museo fue que colocaron a las momias al vacío. Las tienen en cápsulas al vacío, y lo otro es que cuando uno va a verlas, están como en una pieza súper oscura con un vidrio protector, ¿cierto? Y uno entra, se prende 5 segundos, uno la mira y se apaga, y tienes que salir. Porque la verdad es que la momia es dañada por todo, por la luz UV, entonces ahora las tienen de esa forma. ¿Creo que debería mantener la baja temperatura? También las tienen a baja temperatura, no sé a cuánta temperatura, pero sí, porque la temperatura ambiente hace que la bacteria también prolifere, entonces también se descompondría.
Bacterias que generan espora, tenemos el género Bacillus, tenemos el género Clostridium, tenemos eso. Tenemos Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium difficile y Clostridium perfringens. Ahora no más. Que primero lo dicto, porque si lo dicto de allá no se va a escuchar. Entonces, por grados. Tenemos el género Bacillus. Cereus, Bacillus subtilis y el Clostridium. La tenemos tetani. Mira, anótenlo y ahí vamos a ¿cómo se llama? A comentar uno por uno. Los bacillus, el género Bacillus es aerobio, mientras que Clostridium es anaerobio estricto. Todos producen infecciones de tipo accidental, porque todos son ambientales. Todos viven en la tierra, en las plantas. En el caso de, voy a contar una anécdota así, anécdota un poco triste, pero con respecto a Bacillus, por ejemplo, Bacillus cereus y subtilis, cuando reconstruyeron el hospital, hubo mucho movimiento de tierra, ¿ya? Y acá la parte de nutrición y dietética, los nutricionistas, son los que fabrican la comida parenteral, que es aquella comida que tiene que ingresar nasofaringe. Esa comida tiene que ser estéril. Preparan también las fórmulas lácteas para los para neonatos, ¿cierto? Y hubo un caso lamentable en que esta comida parenteral se contaminó con esporas de Bacillus cereus. Pensando estas profesionales que estaban estériles, ¿cierto? Y se la colocan a 3 neo, creo, o a 2. Y los 2 fallecieron por Bacillus cereus. ¿Ya? Entonces son accidentales, no son patógenos comunes dentro del hospital, sino que fue algo completamente fortuito. ¿Ya? Y con respecto a Clostridium, sí, el primero que tenemos ahí, Clostridium tetani, es el que genera el tétano. El otro, el Clostridium botulinum, el que genera el botulismo. Ambos producen patologías de tipo muscular. Son parálisis. El tétano produce parálisis espástica, o sea, una parálisis rígida, y el botulismo es una parálisis flácida. Luego, cuando veamos anaerobio, vamos a ahondar un poco más. El difficile forma parte de la microbiota normal del intestino. Y se puede volver patógeno por abuso de antibióticos. Es muy común en pacientes hospitalizados, prolongados, por mucho tiempo, que están sometidos a tratamiento antibiótico.
de amplio espectro que elimina la microbiota normal intestinal, pero queda solo él. Clostridium difficile queda solo. Y produce una patología que se conoce como colitis pseudomembranosa. Entonces, cuando hay abuso de antibiótico, tratamiento prolongado de antibiótico en un paciente hospitalizado, este antibiótico de amplio espectro lamentablemente elimina la microbiota normal intestinal, dejando completamente solo a Clostridium difficile. Cuando este Clostridium se queda solo, produce una toxina. Y esa toxina produce esa patología, colitis pseudomembranosa. Y el último, perfringens, es el que genera la gangrena gaseosa. Gangrena gaseosa. Gangrena. Pacientes diabéticos. Amputación. Sí. No, pero es el cuadro clínico que más van a ver. Gangrena gaseosa. Y tenemos lo último, los transposones. También es un elemento facultativo que algunas bacterias poseen, son genes, se conocen como genes saltarines. Elementos compuestos de material genético que pueden moverse de forma autosuficiente a diferentes partes del genoma bacteriano. Ahora, aquí lo que pasa es que cuando este transposón, que está acá, este es el material genético, cuando este transposón salta, por ejemplo acá se plegó el material genético y el transposón saltó a otro sitio, arrastra material genético que está a los costados. Y eso hace que se genere otra secuencia genética y obviamente va a generar otros genes. Esos genes pueden producir en la bacteria muerte, o la bacteria puede sacarle provecho a esa nueva disposición genética, pudiendo generar otras proteínas, por ejemplo toxinas, otras proteínas enzimáticas, etc. Y estamos listos. Vamos a seguir con la otra diapo. No. Ya, vamos a ver un poquito de lo que es la patogenicidad bacteriana. ¿Cómo podríamos definirla? Virulencia. Capacidad de la bacteria para lograr hacer daño, bien. ¿La bacteria siempre será patógena y siempre será microbiota normal? No, ¿cierto? ¿De qué depende que por ejemplo, que la microbiota normal se vuelva patógena? La predominancia de esa bacteria. Ya que esté en mayor número, como hablamos del Clostridium, ¿cierto? Que se quedaba solito. Que cambie de hábitat. Por ejemplo, las bacterias del intestino, la Escherichia coli, causa peritonitis cuando hay perforación, por ejemplo. O la infección de heridas por parte de estafilococo, que forma parte de la piel.
¿Ya? ¿Alguna otra condición? ¿El estado del sistema inmune? ¿Cómo? El estado El estado del sistema inmunológico también del paciente. A veces sus propias bacterias se vuelven contra él si su sistema inmune está muy bajo. ¿Ya? También puede ser por un desequilibrio de la microbiota. Sí, pues. Como por ejemplo, la ¿La qué? bacteritis. Bacteriosis. Bacteriosis. Sí, las mujeres sufrimos mucho de bacteriosis a nivel vaginal, especialmente cuando estamos fuera de nuestra edad reproductiva. Es muy común. ¿Cómo definimos patogenicidad bacteriana? Expresión cuantitativa de la patogenicidad. Y es lo que se conoce como virulencia. Sabía que iba a pasar esto. Malas, cosas chinas. Traen el virus y producen malas mascarillas. A ver, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Algún factor de virulencia? Ya. Resistencia a los antibióticos. ¿Cómo? El hecho que ella se pueda mover. La hace escapar también de los macrófagos. Me podí hablar por allá. Toxinas. ¿Ya? Hay bacterias que generan toxinas y a veces ustedes combaten a la bacteria, pero si ya la bacteria generó toxina, nada que hacer. Matan a la bacteria, pero la toxina sigue ahí. Hemolicinas. Capacidad de destruir los hematíes. Por ejemplo, Clostridium perfringens, que produce la gangrena, produce hialuronidasa. Destrucción del ácido hialurónico. ¿Qué es lo que hace el ácido hialurónico? Rellena. No, pues es el Botox. No, el ácido hialurónico se supone que es hablando químico, fisiológicamente o biológicamente, es un pegamento, es como un cemento intracelular. Entonces lo que hace el Clostridium es abre la célula y él puede ingresar a estratos más profundos. También él produce una colagenasa, destruye el colágeno, también para poder ingresar. Esto es lo importante, ¿ya? La interacción bacteria o microorganismo hospedero, y es de tipo dinámica. Tenemos patógenos primarios, causa infección en pacientes inmunocompetentes, no son multiresistentes y no tienen factores de virulencia. ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Infección urinaria. Infección urinaria, ¿cierto? A un paciente ambulatorio, por ejemplo. ¿Ya? Fácil de combatir, ¿cierto? Con un antibiótico básico, una amoxicilina, una ampicilina, ¿cierto? Y es un caso único. Sufrió una infección urinaria y nunca más. ¿Algún otro? Un resfrío común, también, incluso a veces ni siquiera se combaten con algún fármaco, solamente para los síntomas, ya la inflamación, antihistamínicos, clorfenamina, etc. Tenemos también patógenos oportunistas, y aquí entran muchos microorganismos que podrían ser de la microbiota normal, ¿cierto? Y atacan a pacientes con su sistema inmune alterado. Ya, a ver, vamos dando ejemplos. Pero a no ser que sea a repetición. Si es a repetición. Porque la otitis, yo una vez tuve una otitis y nunca más tuve otitis. Entonces esa podría ser un patógeno primario. Además que la otitis por lo general es producida por el estafilococo de tu pabellón. ¿Puede ser el efecto que comienza a ver del paciente que está tomando antibióticos?
Ah. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera proliferó el hongo. Al otro día la fui a ver y no había crecido nada. O sea, creció donde la coloqué. No diseminó en la placa. Entonces, yo concluyendo, pienso que ese honguito que tenía este chico ya vive con él, pero no sé por qué le molesta, yo creo que no sé. Porque según él le molesta, que no oye bien, pero yo no sé la anamnesis y tampoco sé hacerla. Entonces, con suerte le pregunté qué síntomas tenía, me dijo que le molestaba, le tomé la muestra, salió un poco de cerumen, un poco líquido, ¿cierto? Lo coloqué en un medio de cultivo y no creció nada. Creció menos que las microbiotas normal de ustedes. Menos, pero yo le hice 1 gramo y ahí había levadura. Pero no puede ser que hayan puras levaduras en el oído, tiene que haber un poquito de cocacia, un poquito de bacilo, poquitito. Pero la levadura estaba solita. Pero es como un caso bien particular. Ya, a ver, vamos dando ejemplo. Patógeno oportunista, sistema inmune alterado. Diabético. Ya, un diabético. Ahí tenemos un sistema inmune alterado, y bien alterado. Ya, ellos sufren de infecciones urinarias, y además también se les infectan sus heridas de los pies. ¿Ustedes saben por qué el diabético genera heridas? ¿Y por qué tiene falta de coagulación? Porque la glucosa se interpone entre los sitios donde las plaquetas hacen sus funciones para pegarse y hacer la cicatriz. ¿Sí? ¿Lo vieron en alguna asignatura? Yo lo vi en el colegio. ¿Lo viste en el colegio? Ya. Lo que pasa es que el paciente diabético, la glucosa produce mucho daño. Produce daño nervioso también. Entonces ellos sufren... Porque hay veces de que creo que tienen como la sensibilidad. Sí. Entonces, que si llegan a rozar, pegar, no van a saber, y ahí cuando encuentran una bacteria... Exactamente, tal cual. La neuropatía diabética. Se llama neuropatía diabética. Ellos tienen problemas en los nervios sensitivos, ya especialmente de los dedos de los pies, los tobillos, los talones, en la planta de los pies. Sí, porque ahí el retorno venoso también tiene mucho que ver. Además tiene daño vascular. Entonces también tiene mala irrigación en los extremos, que son los dedos. Especialmente los que cuesta que haya retorno venoso. Entonces, como dijo la compañera, ¿cierto? Ellos, cualquier roce que no lo van a sentir, se pueden quemar y no lo van a sentir. Se queman y hacen una herida, ¿cierto? Y no la sienten, ni siquiera les duele. Y fácilmente se infecta. ¿Con qué se va a infectar? Primero con microbiota normal. O sea, es muy común, por ejemplo, que tengan estafilococo a nivel de la herida. ¿Qué otra bacteria puede meterse en esa herida? Cándida. También de la propia piel. Y de luego empiezan los externos, por ejemplo, Clostridium perfringens. Contacto con la tierra, la herida, ¿cierto? Entran esporas, las esporas germinan, produce la gangrena. Y ahí empiezan las amputaciones. ¿Algún otro ejemplo? VIH, ya, sí, pero es que eso, espera, vamos a sacar de este grupo al VIH o al SIDA, al oncológico, al trasplantado y al autoinmune. Porque eso sabemos que son pacientes que están con el sistema inmune alterado, pero no son pacientes que van a ver a diario. Un paciente que tenga, por ejemplo, niveles de depresión, nuestros inmunológicos pueden disminuir. ¿Paciente con? Mucha depresión. Ah, con un diagnóstico depresivo, sí, también, sistema inmune alterado. El embarazo, muy bien, también son pacientes que están inmunocomprometidos, perdón. Hipertensos, tercera edad. Pediátricos también, más chiquititos, los neo. Recuerden que en neo, ¿qué pacientes están en neo? ¿Pero qué lactante? ¿Qué neo va a quedar hospitalizado en neo? Los prematuros, o sea, imagínense,
tiene poco desarrollo de ciertos órganos, quizás está recibiendo poca leche materna. Recordemos que la leche materna es importantísima, golpe inmunológico para el recién nacido. En estos pacientes, por lo general, los patógenos oportunistas son los de su propia microbiota normal, que generan una patología en ellos. ¿Ya? Por cambio de hábitat, mencionamos, por ejemplo, la perforación intestinal, el paciente con el pie diabético, mujeres que han parido, ¿cierto?, que sufren infección uterina o sufren infección del cuello uterino, por bacterias propias también. Y lo último y lo más importante, patógenos IAS, que son aquellos patógenos que generan las infecciones asociadas a la atención en salud. Pacientes hospitalizados, ya dejamos de hablar de los pacientes ambulatorios, recordemos que el paciente ambulatorio es el que se va a su casa, consulta médico y vuelve a su casa. Aquí estamos con pacientes hospitalizados prolongadamente, ¿cierto? Y son colonizados y luego generan infección, bacterias multiresistentes con factores de virulencia. Y ahora ya que conocen algunos nombres, vayan dándome ejemplos. El SARS. Y ahí tenemos uno. Los compañeros nombraron otro estafilococo en la disertación. El SARS, ¿cierto? Resistente a vancomicina. Recordemos que la vancomicina es uno de los últimos antibióticos que se deberían utilizar para estafilococo, o sea, como el más potente. ¿Ya? ¿Otro? Sí. A pesar de que Escherichia coli es de la microbiota normal, mientras se mantenga en la microbiota normal intestinal, es súper sanita, ¿cierto? Nos ayuda a digerir alimentos, etcétera, pero hay cepas de Escherichia coli que son portadoras de beta-lactamasa y multiresistentes. También tienen esta especie de paquete genético que no solamente es resistente a los beta-lactámicos, sino que también a aminoglicósidos y a quinolonas. ¿Algún otro? Streptococo o Clostridium difficile. Me mezclaste dos nombres. No, el Streptococo pneumoniae es la Klebsiella. Ahí sí te quedo. Streptococo pneumoniae no es resistente. La Klebsiella sí. Klebsiella pneumoniae muy resistente y además tiene cápsula. Y vamos a agregar la otra que es la Pseudomonas aeruginosa. La vamos a creo que no la hemos notado. Pseudomonas aeruginosa. Y vamos a agregar otro. El Acinetobacter baumannii. Este le vamos a agregar un apellido. Creo que googleé después en la semana de descanso que tiene. Googleé Oxa 48. A ver qué les va a salir. Llega a dar susto. Oxa 48. ¿Y alguien tiene que estar mañana cuando vengan las autoridades o no? ¿Alguien tiene que estar mañana? ¿No? ¿Ah, no le han dicho nada? Digo yo. También. Se supone que está el ministro París acá en Arica.
Está el ministro París. Inauguraron un resonador magnético en el hospital. Muy bueno. Y creo que, por lo que yo supe, viene el subsecretario de Educación, viene acá. Pero no sé nada más. Nos dijeron sí. ¿Ah? Viene la mitad del curso. Lo que sí. Uy, sí, pues si hay la forma. Sí, pues, porque si entra justo ahora, Sí. No, quizás nos van a avisar. Igual a mí me dijeron el jueves van a andar dándose vuelta a las autoridades, así que por favor vengan con su mascarilla, vengan con su alcohol gel. Pero la verdad que acá no estamos cumpliendo la forma. No sé. Cerramos la puerta con llave. Claro. Es que por eso yo pensé que nos habían cambiado de sala, po. no habían cambiado por eso, porque éramos muchos y había más. Se supone que esas son 2 salas por las que están allá abajo y sacaron esto. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Ya, lo primero que sucede, vamos a enfocarnos un poquito a lo que sucede al paciente hospitalizado, ¿cierto? Cuando ingresa al hospital y comienza su proceso de colonización. Es lo primero que le va a pasar. Presencia de microorganismos en la superficie corporal, usualmente semanas, meses o aún años, sin generar injuria, o sea, sin generar daño ni invasión en el tejido. Vamos dando ejemplos. A ver, el primer laboratorio, hablábamos de lo que era la microbiota normal transitoria y la residente. La microbiota normal transitoria es aquella que nos coloniza. Pero como tenemos un sistema inmunológico competente, nuestra residente rápidamente la elimina, o también la podemos eliminar por arrastre cada vez que nos lavamos las manos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en un paciente hospitalizado? ¿Con qué bacteria se va a colonizar? ¿Con la transitoria de quién? Del que lo atiende o de la bacteria que vive dentro del hospital. ¿Ya? Yo creo que si se hace un estudio microbiológico del hospital, van a salir. Incluso ahora que ustedes están entrando al laboratorio de microbiología de tecnología médica, lo más probable es que salgan colonizados. Pero eso no tiene nada de malo. ¿Ya? Pero sí, hay estudios, hay publicaciones que han hecho en alumnos de medicina, y cada vez que avanzan de año, que van entrando a recintos hospitalarios, han demostrado que ellos se van colonizando. Primer año y séptimo, los de séptimo ya están llenos. Tienen de todo, hasta coliformes, se caen. Pero eso es normal, no se asusten, así es normal que tengamos bacterias en todos lados. Lo que sería normal es que nos empiece a producir enfermedades. ¿Ya? Pero como tenemos nuestro sistema inmunológico competente, no nos genera enfermedades. ¿Ya? Ah, ahí sí te puede generar enfermedad. Sí. Sí, pero a ver, ¿alguien ha sufrido alguna apendicitis por estrés? No creo. No, ¿qué es lo que les pasa generalmente? Resfrío. A veces, ojo que los virus, que son los que generan los resfríos o las grifonías, por ejemplo, que es como lo más común cuando uno está estresado. Y son virus que ya viven en tu faringe. Entonces, está controlado por los ganglios, los linfocitos T, ¿cierto? Que tú tienes ahí, y cuando tus defensas bajan por estrés, claro, se activan. Lo mismo que el herpes. Las famosas aftas que se generan en la boca, el herpes 1, también. ¿Ya? Y bueno, a veces uno somatiza otras cosas, colon, acné, alergias atópicas, dolores musculares, caída de pelo, no sé qué más. ¿Qué más le ha pasado? Y he tapado la ducha 3 veces esta semana. ¿Por el pelo? No, pero ahí échale la culpa a la testosterona, sí, ya, no creo que sea por estrés también. Ya, entonces, colonización. Aquí lo que hay que tener ojo es que
esa colonización se mantenga como colonización y no pase a infección. Aquí no hay síntomas. El paciente no va a presentar síntomas cuando es colonizado. Puede ser colonizado por cualquier tipo de bacteria, por Klebsiella, por estafilococo, por Acinetobacter. Ahora, lo que no tiene que pasar es que este pase a ser un patógeno. Si está colonizado, ¿se puede de alguna forma para eliminar esa colonización? No lo sé. ¿Cómo la vas a eliminar? Que no se puede inyectar antibiótico porque No, porque le vaya a matar a la microbiota normal. ¿Lo vaya a bañar en alcohol? ¿Lo vaya a bañar en povidona? No sé, no tengo idea. Ya, y ahí entra, por ejemplo, mucho la parte de nutrición. Por eso las nutricionistas le hacen, no es que le vayan a dar el pollito con arroz al enfermo. La dieta es por algo. No es cualquier comida que le tienen que dar a un paciente. Es un paciente estudiado para preparar la comida. Entonces, tienen que dar alimento que le mejore el sistema inmunológico. ¿Ya? No, es complicado. La verdad que es súper complicado. Las bacterias son terribles. ¿Ah? No, pero ya no me hacen nada. Yo, terrible. Yo tengo un estafilococo a nivel nasal. Nunca le he hecho el SAR. Ni siquiera quiero saber si es SAR. Pero cada vez que hace frío, me hace una herida en la nariz. Por ejemplo, en los periodos de invierno, yo vivo con llagas en la nariz. Yo sé que es esto. ¿Y qué saco con sacármelo si va a volver? Así que me echo un poquito de neomicina, que es un antibiótico entópico, pero me dejo de echar y me vuelve. Pero me pasa más cuando estoy estresada. Ahora último no me ha molestado mucho. Pero nada que hacer, pues ya convivo con él. No me puedo divorciar de él ya. Infección. ¿Cuándo ya hablamos de infección? Cuando hay injuria, daño, invasión, ¿cierto? Por el microorganismo. Ahora, el daño tisular puede ser principalmente por una toxina, sin necesidad de que haya invasión tisular significativa. Ahí tenemos algunos ejemplos de toxinas, ¿cierto? Dijimos el Clostridium, especialmente el Clostridium difficile, ¿ya? Difficile cuando se vuelve patógeno, que dijimos que está solito, ¿cierto? A nivel intestinal, porque se eliminó toda la microbiota normal por el antibiótico. Él comienza a producir una toxina, y esa toxina genera una respuesta inmunológica de tipo citotóxica. O sea, ¿quién llega ahí al intestino? Llega el linfocito TCD8 junto con macrófagos. Entonces hay destrucción del tejido. ¿Ya? Vamos a dar otros ejemplos de toxina. Tenemos, por ejemplo, la toxina Chiga, producida por Shigella, la toxina Chiga, producida por Escherichia coli patógena, y tenemos esas dos. La verdad que me pueden buscar en internet la H, no, o sí, no. H. Ah, ahí va. O 157 H7.
Ahí vamos a hablar un poquito. Dice que es una Escherichia coli que se encuentra Es una serotipo, pero ¿qué Escherichia coli es? Quiero saber si es enteropatógena, enteronegativa, enteropatógena. Ya, gracias. Gracias. Ya, entonces, daño tisular causado por toxina. Tenemos dos ejemplos ahí, que son la toxina Shiga. La producen dos bacterias, la Shigella dysenteriae y la Escherichia coli patógena o enteropatógena, el tipo enterohemorrágica. Ahora, ¿cómo se caracteriza el daño que producen estas bacterias? Primero que todo, ingresan por alimento. La Shigella dysenteriae ingresa por cualquier alimento contaminado con deposición por alguien que tiene la Shigella en su intestino. Y en el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, se encuentra en la carne de vacuno. Al vacuno no le hace nada, porque es su microbiota normal, intestinal, pero cuando hay faena, ¿cierto?, del animal, se contamina toda la carne con esta Escherichia coli enterohemorrágica. se mata con la temperatura. Se mata con la temperatura, pero como hay personas que se la comen así vuelta y vuelta, o hacen carpaccio, ¿cierto? Se lo comen con limón, crudito con limón, el crudo con limón, el crudo, ¿cómo era? Alemán, algo así. Va viva, pues. Ahora, pero en el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica afecta más a niños, chiquititos, 2 años, 3 años, porque no tienen un sistema inmunológico tan competente como un adulto. Entonces no es recomendable al niño pequeño darle carne cruda. Hubo un caso que salió en televisión de una hamburguesa del McDonald's mal cocida en un niño pequeño y le dio enterohemorrágica. ¿Es fácil de tratar o es igual? Lo que pasa es que es fácil de diagnosticar, porque se puede pensar que va a producir un cuadro diarreico, pero en realidad produce un cuadro renal. ¿Ya? ¿Por qué? Esta toxina Shiga lo que hace a nivel intestinal es destrucción del tejido, del epitelio intestinal. En el caso de la Shigella es fácil diagnosticar porque produce disentería. Creo que lo comentamos en una clase. ¿Qué es lo que era la disentería? Sangre fresca en la deposición. En cambio, la Escherichia coli también produce destrucción de tejido, pero esa destrucción de tejido se va a ver reflejada en la orina. ¿Cómo se llama ese síndrome? Se llama síndrome hemolítico urémico. Y va a haber hemoglobina en la orina. También se conoce como CHU.
¿Ya? También es conocido como el CHU, síndrome hemolítico urémico. La orina, el bebé va a hacer pipí, ¿cierto? Y va a salir rojo. Pero no, rojo no por sangre, sino que rojo por hemoglobina. ¿Ya? O sea, hay una hemólisis a nivel vascular. Entonces ahí, claro, lo pueden tratar con un antibiótico, van a matar a la bacteria, pero la toxina va a seguir. Entonces ahí tienen que basarse o enfocarse en eliminar o bajar la destrucción de tejido. Ahí no sé cómo. Corticoides, no sé. ¿Ya? Ahí ustedes verán cómo lo hacen. Bueno, ahí cuando vean fármaco y vayan a medicina interna y semi y todo eso, ahí van a aprender cómo hacer. ¿Ya? En el caso de Clostridium igual, se mantiene la toxina, se puede eliminar la bacteria, pero si queda la toxina no hay caso. Bueno, bacteria o cualquier microorganismo coloniza ¿a quién? A un hospedero susceptible. Aquí se van a enfrentar la virulencia del microorganismo versus el mecanismo de defensa del paciente. El paciente tiene ciertos factores que son innatos, ¿cierto? Complemento, proteína de fase aguda, fagocitos, NK, etc. Y también tiene los adaptativos o inducibles como factores insolubles como los anticuerpos, los linfocitos. ¿Cuándo hablamos de infección subclínica? Cuando no hay síntomas, muy bien. Y cuando hay síntomas ya hablamos de enfermedad. Esa es la diferencia también, chiquillos, entre infección y enfermedad. La infección no es necesario que haya síntomas. Por eso se le cambió a la ETS, se les cambió a ITS. Porque hay pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual sin síntomas, como el VIH. Periodo de ventana, ¿cierto? El paciente tiene VIH, pero es portador, pero no tiene síntomas. ¿Ok? En cambio, cuando hablamos de enfermedad, ya el paciente presenta un cuadro clínico. Hay fiebre, dolor, inflamación, secreción, etc. Resultado de las relaciones bacterio-hospedero depende de tres factores principales. El número de organismos presentes en el hospedero, o sea, cuánto microorganismo ingresa, ya sea por cualquier puerta de entrada, respiratoria, digestiva, genital, piel. Recordemos que tenemos barreras primarias que impiden el ingreso de estos organismos o de estos microorganismos. Virulencia del microorganismo, toxina, cápsula, factores de resistencia, o sea, enzimas de resistencia, etc. Y el estado inmunológico del paciente. Depende de todo eso influye en la presencia o ausencia de una enfermedad. Los factores de virulencia son productos bacterianos o estrategias que utilizan las bacterias para dañar al hospedero. Se pueden clasificar en aquellas que dañan al huésped, como por ejemplo exotoxinas, enzimas hidrolíticas o endotoxinas. Ahí tenemos algunos factores de virulencia que presentan las bacterias. Esto es para que ustedes lo completen. Adhesinas no fimbriales, ¿qué es lo que producen o qué es lo que permiten? Unión firme a las células del hospedero. O sea, aquí la bacteria o el microorganismo no puede ser expulsado, porque tiene una gran capacidad de adhesión. Reordenamiento del citoesqueleto de la célula hospedera. ¿Para qué le podrá servir esto a la bacteria? Para protegerse. ¿Y cómo se protege? A ver. Pero el tema sería que va a venir algo que va a afectar directamente a un organismo y sería sacar al lado de algún lugar.
ella, lo que significa eso es que ella, la bacteria, tiene la capacidad de que la célula del huésped, o sea, del paciente, por ejemplo, se reordene el citoesqueleto de cierta forma que esta célula fagocita a la bacteria. La bacteria libera sustancias, la célula del hospedero genera pseudópodo. El pseudópodo se genera porque la célula cambia su citoesqueleto. ¿Ya? Genera un pseudópodo y la engulle a la bacteria. ¿Para qué? ¿Para qué podrá servir? Para infectar. Para destruir algunos ciclos. Ella usa a la célula del hospedero como un escondite. Ella se esconde dentro de una célula del hospedero para evitar la fagocitosis. ¿Ya? Entonces ahí usted agrega la función. Protección, escondite, evitar la fagocitosis. Que la bacteria se mueva, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? A través de flagelo. Ella puede llegar fácilmente a ciertos lugares, como a superficies, escapar del macrófago también. Capacidad de destrucción de inmunoglobulina A. Hay bacterias que tienen esta capacidad, destruyen la inmunoglobulina A y de esa forma no la opsonizan, no la marcan, no marcan la bacteria, no marcan al microorganismo. Entonces no lo pueden fagocitar tampoco. ¿Y qué hacía la cápsula? ¿Resistencia? ¿Antibiótico? No es fagocitada, ¿ya? Protección, no es fagocitada y adherencia a epitelios. ¿Cómo definimos adherencia? Capacidad del microorganismo para fijarse y colonizar los tejidos del hospedero. Es la primera etapa de la infección y de esta forma la bacteria se establece en un sitio de entrada que puede incluir cualquier tracto que esté en contacto con el exterior, ¿ya? Digestivo, respiratorio, urogenital, la piel, la conjuntiva, que es la del ojo. Entonces, ¿la bacteria qué genera o qué es lo que hace? Se adhiere, se adapta y se multiplica. ¿Ya? La adherencia es reversible, podemos sacarla, por ejemplo, si lo tenemos adherido a la piel, por arrastre, nos lavamos las manos, lo eliminamos por arrastre. Y aquí tenemos los factores de adherencia, conocidos como adhesinas. Tenemos fimbrias, lipopolisacáridos y ácidos que pertenecen a la pared celular. Pasa a ser invasiva después de la adherencia, ¿cierto? Y después que ella se multiplica de forma exitosa. Y obviamente después de haber traspasado todos los mecanismos de defensa primaria. Aquí la bacteria comienza a generar enzimas que actúan localmente para dañar las células del hospedero y obviamente permitir que ella comience a replicarse. Ya. Ahí tenemos más enzimas que también permiten patogenicidad. Ya habíamos definido algunas. Hialuronidasa. Estas tres hacen casi lo mismo. Destrucción del ácido hialurónico, destrucción del colágeno, destrucción del ácido neuramínico. Estos tres compuestos se encuentran a nivel de piel, dermis, epidermis. Entonces estas tres están contenidas o las posee el Clostridium perfringens. Clostridium perfringens, que está ahí escrito.
Y tenemos otras dos enzimas, la streptokinasa y la estafiloquinasa. ¿Qué bacterias las tendrán? Estreptococo y estafilococo, ¿ya? Y son enzimas que previenen la coagulación sanguínea. ¿Para qué creen ustedes que la bacteria hace eso? Previene la coagulación. Para poder moverse. Si una de estas bacterias ingresa, por ejemplo, a un tejido, el sistema inmunológico, ¿cómo va a reaccionar frente a ese ingreso? Inflamación. Y en una inflamación, por lo general, hay coagulación de las proteínas. Y al coagularse las proteínas hay atrapamiento, las bacterias no se pueden mover. Entonces, cuando ellas evitan la coagulación, ellas pueden seguir desplazándose. ¿Ya? Toxigenicidad, entonces habilidad para producir toxinas. Son proteínas solubles, producidas por las bacterias durante su crecimiento exponencial. Las bacterias tienen una etapa de crecimiento en donde se multiplican muy rápidamente. En esa etapa es cuando el paciente presenta fiebre, por ejemplo. Y es en esa etapa donde las bacterias que producen toxina la comienzan a sintetizar. Ahora, ¿para qué utilizan las toxinas la bacteria? Para generar daño lejos del punto de origen de invasión. Voy a dar un ejemplo. ¿Han escuchado el tétano, cierto? ¿Qué saben del tétano? Donde se inyecta ¿La enfermedad o ¿Qué? la enfermedad o la Sí, pues, ¿qué saben del tétano? el paciente queda paralizado, o sea, los músculos quedan tiesos. ¿Ya? Generalmente por la parte de ATP o también puede ser de cáncer. Sino por mucha producción de cáncer. ¿Alguien más ha escuchado el tétano? ¿O cómo se transmite el tétano? Era a través de Clavo oxidado, ¿cierto? Lo que más uno dice, ten cuidado con el clavo oxidado, que no te lo vas a enterrar. por ejemplo, la tierra. Sí, la tierra. Si la tierra tiene esporas, puede ser cualquier material contigo. Ahora, ¿por qué el clavo oxidado? Porque el óxido tiene oxígeno, pero oxígeno molecular, o sea, está mezclado con algo, no está como aire, por decirlo de alguna forma. ¿Por dónde ingresa principalmente la bacteria del tétano? Por una herida, ¿cierto? Una herida profunda tiene que ser. Y la toxina se va a ir a instalar en las placas motoras. ¿Cuáles son las placas motoras? ¿Se acuerdan o no? ¿Están viendo fisiología ahora? ¿Vieron la placa muscular o no? ¿La neuromuscular? ¿La unión neuromuscular? Ya. ¿Y qué neurotransmisor trabaja ahí? La acetilcolina. Entonces la toxina del tétano es muy similar a la acetilcolina. Entonces va a ir a instalarse a los receptores de acetilcolina. ¿Y qué va a generar? Una parálisis espástica. Parálisis rígida. Lo veamos anaerobio y vamos a andar un poquito más. Entonces, si se dan cuenta, la bacteria ingresó por la planta del pie, supongamos, y la toxina se va a ir a instalar a todas las placas motoras o a todas las uniones neuromusculares. Lo mismo el botulismo. ¿Saben lo que es el botulismo? ¿Lo han escuchado alguna vez? También es un clostridium. Y la toxina en ese caso produce una parálisis, pero ahora es flácida. Parálisis flácida. La diferencia es que el Clostridium botulinum ingresa por la alimentación, por comida. Comida contaminada con esporas, por ejemplo, comerse una fruta de un árbol directamente sin lavarla, comer miel del panal sin centrifugar o sin pasteurizar,
podría generar botulismo. Y es lo mismo, ingresa por digestivo y la toxina llega ahora a sinapsis que tienen GABA. Y la toxina del botulismo, o la toxina del Clostridium botulinum, es análogo, es homólogo al GABA. Entonces, hacen su función las toxinas lejos de la infección o de la entrada del microorganismo. Hay dos grupos de toxinas, las exotoxinas, que son toxinas que se secretan hacia el exterior. La bacteria sigue viva y las expulsan al exterior. Y la endotoxina, en donde la bacteria muere para liberar su endotoxina. ¿Ya? Porque la endotoxina es esta estructura, el lipopolisacárido que se encuentra en la membrana externa de los bacilos gram negativos. Ya, para mañana van a buscar qué bacterias generan exotoxina, y me parece que también tenemos qué bacterias generan endotoxina. Ya, nos vamos.